Él es fiel, Él es bueno. Tomen asiento. Gracias le damos a mis hermanos de la alabanza. Dios les siga usando, bendiciendo sus vidas y su trabajo en la obra. Amén. Estamos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes una palabra. Les saludo a todos en el amor del Señor. A los que no le alcancé a saludar, gracias por estar, gracias por venir en esta tarde a la casa de oración. Agradecemos a Dios porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Y en esta hora quiero compartir con ustedes una palabra que la he compartido muchas veces. He hablado mucho de este mensaje y lo he escuchado muchas veces. Y algo me llama la atención de esta palabra que la volví a leer y la volví a leer. Y le puse a esta palabra una pregunta. ¿Tengo todo del Señor? A ver si la pueden colocar. ¿Tengo todo en el Señor? Pregunta, para mí y para usted. ¿Tengo todo del Señor? Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y a lo mejor ahora pensamos, ¿cierto? Y decimos, la verdad es que no. La verdad es que no tengo todo en el Señor. ¿Y por qué nace esta pregunta en mi corazón? Porque leí el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice diferente a lo que yo me pregunté. Y lo vamos a leer. Está, por supuesto, en el libro de los Salmos. Ahí en el capítulo 23. Y dice así, comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hasta ahí vamos re bien. Continuamos leyendo y dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Siguiente versículo, me infunde nuevas fuerzas, me guía por senda de justicia, haciendo honor a su nombre. Aún así voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor que seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Palabra del Señor. Y cuando yo leo este salmo, logro entender en el primer versículo que si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. Pero continúa el salmista escribiendo y relatando cosas que van a suceder. ¿Se da cuenta? Porque los siguientes versículos, ¿cierto?, nos hablan, y yo pedí que pusieran en la versión nueva internacional, ¿cierto? O en la NTV. ¿Perdón? ¿NBI? Ya. Es que yo veo mucha tele, por eso se me queda pegado. Y entonces dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa versión nos gusta a todos, ¿cierto? Porque es la que aprendimos de niño. Y dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Pero en el versículo 4 nos dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, pero si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué voy a andar en valle de sombra y de muerte? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo.
Y en el versículo 5 yo leo, dice, aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que voy a tener a alguien que me va a angustiar. Voy a tener a alguien que me va, ¿cierto?, a hacer la vida imposible. Pero Jehová mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando leí esta palabra, comencé a buscar y a buscar en el hebreo por qué esta palabra dice así. Y lo primero que encuentro, que el Señor en hebreo es traducido a Adonai. Amén. Entonces, no es una palabra solamente rebuscada por David, sino que una palabra que tiene un complemento importante. Entonces dice, Adonai, ¿cierto?, es mi pastor. Y esta palabra se refiere a alguien con autoridad, alguien que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas. Entonces David reconoce que solo Dios podía ser una autoridad en su vida. Amén. Entonces la palabra dice, cuando decimos, ¿cierto?, esta palabra, podemos entender que solamente Dios es el que puede pastorear nuestra vida de una forma distinta. Amén. Él también, lo que estamos tratando de decir cuando decimos Adonai es mi pastor, Él es el dueño y señor de nuestras vidas. Amén. Él es el soberano que tiene derecho y la autoridad sobre todo lo que somos y lo que poseemos. Amén. Y la palabra pastor en hebreo es Roy. Esta palabra es una imagen de un cuidador amoroso y atento que guía y protege a sus ovejas. Pero en la cultura hebrea, el pastor no solo era un simple cuidador de animales. No, el pastor era un líder, un guía, alguien en quien las ovejas podían confiar plenamente y que tenían la capacidad de tener un bienestar. Entonces, cuando yo invoco el nombre de Dios, cuando yo digo Jehová es mi pastor, cuando yo digo el Señor es mi pastor, estoy reconociéndolo como a Él, como la máxima autoridad de mi vida, el que tiene el control sobre mi vida, el que va a guiar mis caminos, el que va a hacer distinto mi caminar en esta tierra. Él es mi líder, Él es mi guía, Él es el que me va a poder poner bienestar en mi camino, en el cual yo puedo tener plena confianza. Amén. Y eso es lo que nos cuesta hoy día en este siglo. La desconfianza es absoluta. Entonces, en el único que tenemos que confiar es en nuestro Padre que está en los cielos, en ese pastor que nos habla el rey David, quien muy bien lo conocía y que sabía y entendía que el único que podía estar a su lado era Jehová de los ejércitos, a quien él exaltaba con su música y letra mientras cuidaba el rebaño de su padre. Entonces, lo que trata de expresar el rey David es que debemos depender y tener esa dependencia de Dios y querer ser guiados por Dios. Si ahí está nuestra debilidad. Nosotros nos gusta hablar de Dios, pero nos cuesta ser guiados por Dios. Que Dios nos ayude a nosotros. Porque cuando nosotros decimos y cuando nosotros ponemos ese versículo en nuestra vida, lo que estamos transmitiendo es que nosotros reconocemos la soberanía del Padre, la soberanía de Dios, la soberanía de Jehová, que es el mismo, sobre nuestras vidas. Que Él es soberano sobre nosotros. Y cuando nosotros le decimos, Padre que estás en los cielos, Jehová, tú eres mi pastor, estamos sometiéndonos a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra, sino a su voluntad y a su autoridad.
confiando en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Amén. Y ahí están nuestras dudas. Y ahí caemos todos, ¿cierto? En eso. ¿Será de Dios esto? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Verdaderamente será mi pastor Jehová? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Entonces, cuando yo reconozco que Él es mi pastor y que nada me va a faltar, yo tengo que aceptar la voluntad y la autoridad de Dios. Porque Él tiene planes perfectos para nosotros. Dígale que está a su lado, Dios tiene planes perfectos para ti. Pero con esa tremenda fe. Y para ser, ¿cierto?, un buen hijo de pastor, tengo que portarme bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Qué sucedería si mis hijos se portaran mal y ustedes los vieran? Sería difícil, ¿cierto? ¿Amén? ¿Y qué pasa si nosotros vemos a sus hijos y sus hijos se portan mal? No pasa nada. Porque yo no soy el pastor, dice. ¿Y cuánto más Dios? Si sus hijos no hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos, que somos nosotros los hijos de Dios. Entonces, que podamos confiar, que podamos obedecer a los mandamientos, a sus caminos, sabiendo que en el liderazgo de Dios vamos a encontrar seguridad. Amén. Vamos a encontrar protección para nuestra vida, para nuestra alma. Vamos a encontrar plenitud de vida. Amén. Plenitud de vida en Dios. Porque hay gente que lo tiene todo, pero necesita de todo. Amén. Tiene todo lo suficiente, pero aún es insuficiente. Amén. Y solo en Jehová, en nuestro amado Dios, en el Señor, en mi pastor, puedo encontrar esa seguridad, esa protección y esa plenitud. Y por eso el salmista dice: nada me faltará. Entonces yo meditaba en mi corazón y decía: es que la verdad es que a mí me faltan cosas. Y la Biblia dice que nada me faltará. Entonces yo les pregunto a ustedes: ¿tengo todo en el Señor? Seamos sinceros. No. Al menos a mí hay algunas cosas que me faltan. Entonces, ¿por qué nos gozamos cuando decimos Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar? Entonces yo empecé a buscar por qué este versículo nos habla, y si es una palabra profética, ¿por qué tengo necesidad? Entonces, el significado de no faltará es lo echezar, ¿ya? En el hebreo. Y en el original hebreo, en el texto original, no aparece la palabra nada. ¿Qué me dice usted? O sea, no dice en el original nada me faltará. Dice no me va a faltar. Pero no habla de nada. Entonces, de una u otra forma, el original nos enseña que probablemente en nuestra vida vayan a faltar cosas. Y normalmente lo que va a faltar van a ser bienes materiales. Amén. Porque si hay algo que el hombre carece es de los bienes materiales. Hay muchas personas que dicen que teniendo bienes lo tienen todo. Pero la palabra, ¿cierto?, nos habla que no nos va a faltar. Porque cuando nosotros caminamos en Dios,
Dios va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en glorias, como dice un pasaje bíblico por ahí. Entonces tenemos que comprender que esta afirmación no se limita a la provisión material, que lo que el salmista está escribiendo, lo que David está escribiendo, cuando escribe, ¿cierto?, que Jehová es su pastor y no le va a faltar, es porque todo lo que él necesita va a ser suplido por Dios. Amén. Pero van a haber situaciones, van a haber cosas que nosotros no tenemos y vamos a carecer y vamos a necesitar. Por lo tanto, debemos entender que Dios, a pesar de nuestras provisiones materiales que nos faltan y que son limitadas, Dios sigue siendo nuestro pastor. Amén. Él sigue siendo el pastor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de explicarnos Rey David es que nunca nos faltará el pastor en nuestra vida. Amén. Si yo vuelvo a leer el texto, el Señor es mi pastor y Él no me va a faltar. Amén. Él no me va a faltar. En otras palabras, el salmista escribe que Jehová estará todos los días con él. Amén. Por eso Jesucristo, cuando viene a la tierra, cuando camina con sus discípulos, cuando está durante 3 años con los discípulos, al final de sus días les dice: huérfanos no los dejaré. Enviaré el Consolador que estará todos los días con ustedes hasta cuando yo vuelva. Entonces está reafirmando el Salmo 23. Está diciendo: así como estuve con David, estaré con ustedes. Amén. Porque Él es nuestro pastor y no nos va a faltar el pastor de nuestras vidas a cada uno de nosotros. Él siempre estará a nuestro lado. Entonces, no solamente se trata de tener nuestras necesidades físicas satisfechas, sino de experimentar ser y tener la plenitud y la satisfacción que debemos tener como hijos de Dios, reconociendo que Él es nuestro pastor y que nos va a faltar de su pastoreo en nuestras vidas. Amén. Él siempre va a estar con nosotros. Entonces yo meditaba en esto y mientras leía un libro que estoy tratando de leer, me cuesta mucho leer a mí, ¿ya? Me desconcentro fácilmente. Y ese libro nos habla de la tierra prometida. Y dice, Dios le promete al pueblo de Israel la tierra prometida. Cuando Moisés va a decirle al pueblo de Israel que el gran yo soy los iba a sacar de la esclavitud, si usted lee despacito la palabra, se dará cuenta que en ningún momento le dice, les ofrece la tierra prometida, pero en ningún momento le dice no pasarán por el desierto. ¿Sí o no? No le dice. No les dice van a pasar por el desierto. Y cuando pasen por el desierto no van a tener comida, no van a tener cebolla, no van a tener ajos, no van a tener nada hasta llegar a la tierra prometida. No les dice, sino que les ofrece la tierra prometida. Amén. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros en nuestra vida? Pero yo te quiero decir en esta tarde que es necesario caminar por el desierto. Y el libro decía, si tú no aprendes a caminar con gozo, el camino va a ser muy largo. Aleluya. Si tú no aprendes a caminar en el desierto con esperanza, con ánimo, ese desierto va a ser terrible para ti. Ese desierto es probable que te deje en el camino.
Pero la promesa está. La promesa está de parte de Dios, que Dios va a estar contigo. Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si vemos la historia de esos 40 años de peregrinaje del pueblo de Israel, Dios jamás los abandonó. Porque cuando se sintió solo Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, yo no me muevo. Y Dios podía haber cambiado, ¿cierto?, el camino y haberla hecho la vuelta más corta y haberlos hecho entrar a la tierra prometida en un par de semanas. Pero no fue así. Era necesario. Diga conmigo: es necesario vivir en el desierto para disfrutar de la tierra prometida. Ahí se explica muchas cosas que vivimos como personas. Ahí se explica por qué nos ha costado tanto avanzar. Cuando me escriben y me piden oración, oramos por ustedes. Y cada vez que oramos le decimos: Señor, que su desierto no sea tan árido. ¿Cómo nos gustaría a nosotros sacarlos a ustedes rápido del desierto? ¿Cómo nos gustaría sacarlos de la prueba de una forma fácil? Pero es necesario. Porque en el caminar es cuando vas desarrollando cosas que no estaban en tu cuerpo. Solo caminando comienzas a ver que puedes alcanzar metas. Solo pasando por valles de sombra y de muerte podrás ver que Dios está contigo. Solo experimentando el dolor podrás ver que a pesar de la situación en la cual te encuentras, Dios sigue estando a tu lado y sigue siendo el pastor de tu vida. Solo viendo probablemente en algún momento de tu vida, a lo mejor que estás abatido por todas las situaciones que estás viviendo, pero ahí puedes ver al pastor de tu vida que te levanta, que te restaura, que te vuelve a hacer caminar, que te pone de pie y no te deja en el dolor, no te deja en la angustia. Solo cuando puedo pasar por el valle de sombra y de muerte, voy a ver la gloria de Dios manifestándose a favor de mi vida y diciendo: yo creo al Dios que vive y reina, el Dios que estuvo conmigo antes de que pasara el proceso, es el mismo Dios que sigue estando conmigo en este momento. Cuando yo comienzo a entender que muchas cosas me van a faltar, pero Jehová de los ejércitos, el Padre nuestro, sigue estando conmigo, a mi lado. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: aunque padre y madre te abandonara, con todo te recogerá Dios. Entonces es el salmista lo que trata de expresarnos a través de este salmo, es a motivarnos a seguir creyendo que no estamos solos, que no están solas, sino que Jehová es nuestro pastor, el Señor es nuestro pastor. Él nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Amén. Aunque andemos en esas valles de sombra, aunque andemos en la situación difícil, aunque estemos en el desierto, yo te quiero decir que es necesario caminar. Es necesario caminar. Es necesario caminar. Esta es una poderosa declaración. Este salmo es una poderosa declaración de nuestra relación con Dios. Al reconocerlo como el Señor de nuestras vidas,
al reconocer a nuestro Padre que está en los cielos como el Señor de nuestras vidas, al entender que necesitamos vivir de su dependencia, necesitamos ser obedientes y necesitamos la sujeción para poder experimentar su plenitud y para que Él nos cuide en cada paso que damos, en cada paso y en cada situación y en cada aspecto de nuestra vida. Él tiene que ser el verdadero pastor en nuestros corazones. Que podamos seguir confiando, que podamos seguir caminando con seguridad en medio del desierto. Para nadie es fácil caminar cuando todo está cuesta arriba. Para nadie es fácil caminar cuando estás con una enfermedad en tu cuerpo. Para nadie es fácil la espera en una sala, en la respuesta de un resultado. Para nadie es fácil de poder ponerse a prueba y tener que ir a recibir una prueba y tener que responderla y no saber la respuesta de lo que respondiste. Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. La tierra prometida, Dios nos las entregó cuando envió a su Hijo único a salvarnos. La promesa que había hecho en el jardín del Edén es la promesa que vino a cumplir Jesucristo. La promesa está. Solo tenemos que seguir caminando. Amén. Solo tenemos que seguir caminando. Y en este proceso de caminar vas a crecer. Hay dos que lo creen. En este proceso de caminar hasta llegar a la provisión y a la bendición perfecta de Dios, vas a crecer, iglesia. Vas a crecer, hermano, hermana. No te vas a quedar enano, vas a ser diferente. Vas a tener diferentes capacidades. Amén. Cuando caminamos en el Señor, jamás volveremos a ser lo pequeño que éramos. Amén. Hay algo que comienza a desatarse en favor de nuestra vida. Empezamos a crecer. Empezamos a desarrollarnos. ¿Cuántos lo creen? Delante tomé a Facundo. Facundo llega temprano los días domingos. Y ¿cómo quiere que le diga al nieto? Abueli, abuelita, nani, ¿cómo que? Abue, ya ves, somos modernos. Abu. La Abu lo tenía tomado de los bracitos. Entonces yo lo miré de allá de atrás y ella solamente queriéndolo hacer que diera pasitos, lo estaba haciendo crecer. Porque cuando ese pequeño comience a caminar, va a crecer. Va a crecer. Y va a crecer para llegar a su propósito, a lo que viene a esta tierra. Nosotros debemos caminar de la misma forma. De la misma forma como vi esta escena, Dios te quiere tomar de tu mano. Y Él quiere decirte a través de esta palabra: yo soy tu pastor, yo soy el Señor que está contigo. Y yo no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. Aunque parezcas que a veces estás solo, estás sola, pero el Señor de los cielos está contigo. El Jehová de los ejércitos es tu pastor y Él no te va a abandonar, querida iglesia. Y vas a pasar por el desierto.
Vas a sentir que estás en el valle de sombra y de muerte, pero no te preocupes porque el salmista escribió: yo estaré contigo, yo no te dejaré, no te abandonaré. Y los que quieren verte muerto, no te preocupes por ellos, porque yo pondré una mesa especial sobre tu vida, donde muchos te podrán ver que algo diferente hay en favor de ti, porque yo estoy contigo, yo soy el pastor de cada uno de mis hijos, dice el Padre. Muchos quisieron ver muerto a David, incluso su suegro. Que alguien diga: gracias, Señor, porque no me diste ese suegro. Saúl quería matar a David y era su suegro, para los que no sabían. Porque Él es nuestro pastor. Querida iglesia, probablemente no tenemos todo del Señor. Probablemente necesitemos cosas. Probablemente necesitemos cumplir sueños en nuestra vida. Probablemente necesitemos que la casa sea más grande. Probablemente necesitemos que el vehículo sea más nuevo, porque ya hay que hacerle algunas cosas. Probablemente ya no quiero andar en micro. Probablemente hay un negocio que quiero emprender, pero me ha costado. Gracias, Señor. Claudia, ¿has pensado por qué no has podido arrendar ese lugar? ¿Será que la bendición es para ti y no para otro? Porque es tu tierra. Y la Biblia dice que todo lo que pisare en la planta de tus pies es bendición. Mira, siento del Señor decirte que Él te va a revelar lo que tú vas a colocar en ese lugar. Porque yo soy tu pastor, dice el Señor. Porque yo soy tu pastor. Yo hace un par de semanas atrás dije: aquí vamos a comenzar a ver cosas hermosas. Vamos a comenzar a ver hermanos emprendedores, hermanos con empresa. Hace 2 domingos, un domingo atrás un miércoles fui a orar a un negocio. ¿Se acuerdan cuándo? 2 semanas atrás. A orar por un lugar, creyendo que lo que Dios había soltado en la vida de, ¿cómo se llama su cuñada, César? Nailet. Es algo grande. Es algo poderoso. Muy pronto vamos a escuchar del nombre de una clínica dental. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios es fiel. Dios es bueno. Entonces, en el nombre de Jesús, yo creo, hermana Claudia, que la bendición la tienes al ladito, al lado.
¿Cuántos lo creen? Que veremos la bendición de Dios sobre la vida de Claudia. Porque Él es su pastor. Él es nuestro pastor, iglesia. Así que no tengas duda en lo que Dios tiene para ti. Es difícil caminar, es difícil caminar. Es difícil no ver nada, es difícil caminar por el desierto y ver todo árido y no ver respuesta de Dios. Pero la promesa está. Si la promesa está, Dios lo hará. Amén. Si la promesa está, Dios lo hará, iglesia. Porque Él es tu pastor. Porque Él está contigo, Él camina contigo. Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar. Pasaremos situaciones, viviremos situaciones amargas, tristes, angustiantes, pero el Señor me dice que te diga en esta noche, en esta tarde, que Él no te va a dejar. Él estará contigo como ese pastor poderoso que estuvo con David. Así como estuvo en el campo junto a la manada de ovejas en el campo, también estuvo cuando estuvo en el reinado. Y cuando estuvo en los momentos difíciles de su vida, ahí estuvo Jehová de los ejércitos para defendernos. Y Él te va a defender, iglesia. Él va a seguir peleando por ti, iglesia. Aunque se levante un ejército delante de ti, el Señor Jehová de los ejércitos peleará la batalla por ti. No tengas miedo, no te intimides, no creas a lo que el hombre, la mujer o tu mente está diciendo. Crea lo que la palabra dice. Para que la palabra tenga respuesta, para que la bendición llegue, tienes que alimentarte de la palabra. Tienes que creer la palabra en tu vida. Si tú no crees a la palabra, difícilmente vas a ver el milagro. Y yo en esta tarde prefiero creer a la palabra, diciendo que Él es mi pastor, que Él estará conmigo, que Él me va a ayudar. Me van a faltar cosas, no importa, pero Él sigue siendo mi pastor. El que va a estar a mi lado, el que me va a ayudar, el que me va a sacar en victoria, el que veré la gloria de Él sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi generación. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Dígale gracias, Señor. Muchas gracias a todos por ver. Esperamos que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Los dejamos invitados a vivir su propia experiencia en Avenida Colón 7050, los días miércoles a las 20 horas y los días domingo a las 17:30 horas. Los esperamos en casa. Bendiciones.